Hola a todos los asistentes de esta quinta edición del Congreso Nodos del Conocimiento. Soy Daniel Martín Cudero, docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, concretamente en el área de didáctica de las matemáticas, y junto con mi compañera Leticia Rodas Alfaya hemos preparado la ponencia titulada Películas y series de televisión como recurso didáctico para el estudio de conceptos y procedimientos matemáticos desde una perspectiva STEM. Esta presentación consta de 4 partes. En primer lugar, os contaré de manera breve el contexto del que surge esta propuesta. Pasaremos a exponer los objetivos que se pretenden conseguir. Hablaremos de la metodología a seguir y, por último, finalizaré con algunas de las conclusiones que resultan de esta propuesta. Podemos empezar preguntándonos por qué esta propuesta, ¿no? ¿Por qué el introducir películas o series de televisión en clase de matemáticas? Pues en primer lugar, porque la educación matemática está en un proceso incesante de reflexión y de cambios debido a los progresos cada vez más notables en innovación educativa, ¿no? Una innovación centrada en la búsqueda de nuevas situaciones de aprendizaje con las que dejar a un lado esa enseñanza tradicional y buscar actividades que permitan a los estudiantes conectar las matemáticas con otras disciplinas o áreas del conocimiento, pues como pueden ser en este caso la ciencia social, las ciencias experimentales, eh, la ingeniería, la tecnología, las humanidades e incluso el arte. Lo que conocemos hoy en día como educación STEM o educación STEAM o STEAM, ¿no? Si incluimos la disciplina del arte. Así, de esta manera, pues los estudiantes pueden darse cuenta del gran valor que las matemáticas poseen en su entorno y en la sociedad y en general, pues en muchas situaciones del día a día, de la vida cotidiana. Por otro lado, ¿sobre quién va a recaer la responsabilidad de identificar estos retos y oportunidades didácticas que van apareciendo con los años? Pues evidentemente en el docente, ¿no? El docente es el que va a tener que darle al coco para diseñar actividades pues, que promuevan un aprendizaje significativo, fomenten el pensamiento crítico y también ayuden a desarrollar las habilidades científicas y técnicas de los estudiantes. Y lo más importante, diseñar estas actividades teniendo en cuenta en todo momento que el principal objetivo es el de favorecer la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ¿vale? Por tanto, creemos que es conveniente introducir a los estudiantes en una educación STEM o STEAM con la que poder aplicar los conceptos matemáticos que se enseñan en el aula, pero de una forma poco habitual, ¿no? Como pueden ser, en este caso, pues utilizando como recurso fragmentos cortos de películas o series de televisión conocidas. Los objetivos principales que se quieren conseguir con esta propuesta son, por un lado, promover un cambio en la práctica educativa, fomentando en este caso la práctica STEM, buscando actividades en las que se promueva el trabajo en grupo, el intercambio de ideas, la flexibilidad matemática y el pensamiento crítico, ¿no? Al mismo tiempo que los estudiantes pues, van repasando y asimilando conceptos matemáticos trabajados pues, previamente en el aula. Por otro lado, con esta propuesta también se pretende, como ya se ha mencionado antes, pues mostrar a los estudiantes la presencia de las matemáticas en otras áreas del conocimiento. Para la consecución de estos objetivos generales se diseñan distintas actividades a partir de la visualización de pequeños fragmentos de películas o series de televisión en las que se trabajen conceptos matemáticos, pero desde un enfoque STEM, ¿no? Y sobre todo que esto sirva también para cambiar la rutina diaria e introducir a los estudiantes en un proceso inmersivo que les provoque expectación y curiosidad. En cuanto a la metodología, la propuesta de situación didáctica que planteamos aquí va a constar de las siguientes fases. La fase inicial o de diagnóstico, la fase de ejecución y control, la fase de discusión y por último la fase de evaluación. La fase inicial solo afecta al docente, pues es la persona que se va a encargar de diseñar la actividad. El docente debe tener claro los objetivos
y tener la actividad planificada al detalle, ¿no? Para evitar las improvisaciones. Según la extensión de la actividad y el uso que se le quiera dar al recurso, pues se ha de planificar una temporalización aproximada. Es decir, en qué momento exacto se ha de aplicar y cuánto queremos dedicarle, ¿no? En particular, en esta fase se identifican el concepto o conceptos que se quieren transmitir. Posteriormente se selecciona adecuadamente el fragmento de película o serie que introduzca estos conceptos. Aquí es importante que el fragmento sea de una calidad técnica y didáctica adecuadas y con una duración no muy extensa, de aproximadamente unos 5 minutos. Una vez identificado los conceptos y seleccionada la escena, pues se procede a diseñar la actividad sin olvidar que los conceptos matemáticos involucrados deben relacionarse con las restantes disciplinas STEM. ¿Vale? La fase de ejecución y control, en este caso, afecta tanto a los estudiantes como al docente. El docente debe presentar la actividad y explicarla adecuadamente antes de proyectar el fragmento en el aula. Y durante la proyección de esa escena, es conveniente que el docente controle y observe la actitud de los estudiantes. Una vez visto el fragmento, el docente reparte la actividad, siempre en la medida de lo posible, pues con un formato atractivo para los estudiantes, que les llame la atención, y además que esté bien estructurado y organizado. En este momento el docente pasa a un segundo plano y serán los estudiantes el centro de su propio aprendizaje. Conviene aquí que los estudiantes trabajen en grupos para promover el intercambio de ideas, el trabajo colaborativo pues, y la interacción entre ellos, para de esta manera promover también de paso la flexibilidad matemática. En la fase de discusión y reflexión se completa en este caso el proceso de transposición didáctica. Tras la realización de la actividad, los estudiantes deben exponer las conclusiones a las que han llegado y ser capaces de transmitir los conceptos que han aprendido al resto de sus compañeros. Hay que tener en cuenta aquí que el procedimiento de resolución utilizado pues puede que varíe de unos grupos a otros. Y por eso en este caso es tan importante que los estudiantes sepan argumentar de manera clara los pasos que han seguido para llegar a la solución. Por último, en la fase de evaluación, el docente va a evaluar si se han alcanzado los objetivos que se establecieron en este caso en la fase inicial y si la actividad ha cumplido con las expectativas iniciales, según la intención con que la actividad fue diseñada, ¿no? La primera actividad que proponemos conecta las matemáticas con disciplinas como la ingeniería, la tecnología y la historia. El fragmento seleccionado en este caso es de la película Descifrando Enigma, en la que se narra parte de la historia del matemático y criptógrafo Alan Turing. La escena describe el momento exacto en el que Alan Turing y su equipo, pues después de varios intentos y mucho tiempo de esfuerzo y dedicación, pues logran descifrar los códigos de la máquina Enigma, encargada de cifrar los mensajes del ejército nazi. Os dejo por aquí el link para que podáis visualizar la escena, ¿vale? Fijaros cuando lo hagáis, que hay un momento que cuando está pulsando las teclas en la máquina se iluminan otras distintas, ¿vale? Por ejemplo, cuando pulsa la R, creo recordar que se ilumina la G, y cuando pulsa la I se ilumina otra letra distinta, ¿no? Ahí justo en esa parte se ve muy bien el significado de cifrado, ¿no? Y es importante pues resaltar esto a los estudiantes. Bueno, la actividad dice lo siguiente. El proceso de codificar un mensaje se llama encriptación y hay muchas formas de llevarlo a cabo. Una de ellas es el cifrado César, que consiste en sustituir una letra por otra que se encuentre un número fijo de posiciones a la derecha en el alfabeto. Así, por ejemplo, con un desplazamiento de longitud 3, la letra D se convierte en G,
o la letra Y se convierte en B, ¿no? Cuando se llega a la Z, pues hay que volver a contar desde la A. Se les pregunta lo siguiente: ¿cómo podemos expresar esto formalmente en matemáticas? Encuentra un algoritmo que te permita cifrar un mensaje usando el cifrado César y utiliza GeoGebra para agilizar el proceso de encriptado. ¿Vale? Aquí en este caso pues tienen que deducir que la expresión que se les pide no es más que la función lineal f de x igual a x más 3, siendo x la posición que ocupa la letra en cuestión en el alfabeto. Por ejemplo, la letra D está en la posición x igual a 4, por tanto, al hacer f de 4, el resultado es 7 y la posición 7 en este caso lo ocupa la letra G. Entonces, cuando en un mensaje los estudiantes vean la letra D, es que en realidad es una G. Por otro lado, y esta parte ya es más divertida porque los estudiantes se van a poder meter en la piel de los criptógrafos, ¿no? Y eso pues les puede llegar a motivar más. Fijaos, se les dice, encripta según el cifrado César, con un desplazamiento de 3 unidades, el siguiente mensaje. Las matemáticas son divertidas. Y por otro lado, descifra o desencripta el siguiente mensaje. Pues les dan ahí un mensaje y tienen que desencriptarlo. ¿Vale? Aquí se puede jugar también por grupos, ¿vale? Para que codifiquen un mensaje breve y el resto de grupos pues tengan que descifrar estos mensajes que se han inventado. Como podéis ver, pues aquí se trabajan conceptos de aritmética y funciones, sobre todo, en concreto, la función lineal. En función del tiempo del que se disponga, pues este tipo de actividad también puede aprovecharse para introducir a los estudiantes en el tema de la aritmética modular, que también es interesante, ¿vale? Por último, os dejo por aquí un fragmento de audio, ¿vale? Del programa Hoy por Hoy de Cadena Ser, en el que se explica cómo la Segunda Guerra Mundial afectó al desarrollo de las matemáticas, ¿vale? Se puede aprovechar la actividad también para hacer una pequeña reflexión y crear un debate en el aula sobre los aspectos que se tratan en el audio, ¿no? Por ejemplo, se habla sobre el desmembramiento de la sociedad matemática en Europa, especialmente en Alemania. Se habla también de la figura de Mino Eder, las dificultades por las que tuvo que pasar siendo mujer matemática, mujer científica. O también se habla o se da unas pequeñas pinceladas de las reglas de cálculo mental que Jacob Trachtenberg inventó pues, para sobrellevar su vida en los campos de concentración nazi, ¿no? Entonces es muy interesante tratar estos puntos eh, si se tiene tiempo, ¿no? En el aula. Vale. La segunda de las actividades que proponemos conecta las matemáticas con las ciencias sociales, en particular, pues en este caso, con la economía. La escena es de la serie de televisión Futurama, ¿vale? Os dejo por aquí el link para que podáis visualizarla y os pongáis un poco en contexto. Pero en resumen, lo que se ve en este fragmento es al protagonista yendo al banco donde abrió hace 1000 años una cuenta bancaria, pero claro, no recuerda el saldo que tiene. En concreto, pues el protagonista tenía un saldo de 93 centavos, o lo que es, en este caso, 0,93 dólares, pero la banquera, después de aplicarle un interés compuesto del 2,25% a lo largo de estos 1000 años, pues su cuenta, según la banquera, aumentaría hasta 4.300 millones de dólares. Cuando la banquera le dice esto, pues obviamente el protagonista se desmaya, ¿no? Entonces, en la actividad, pues se les hace una serie de preguntas. ¿Los cálculos de la banquera son correctos? ¿Qué fórmula has aplicado para comprobarlo? Expresa el capital final en función del tiempo con una función matemática y represéntala, en este caso con GeoGebra. ¿Qué tipo de función es? Estúdiala. ¿Vale? Aquí los estudiantes tienen que aplicar pues, la fórmula del interés compuesto
para comprobar si lo que dice la banquera es verdad o no. En este caso, el protagonista, al tener un saldo de 0,93 dólares y al aplicar un interés compuesto de un 2,25% a lo largo de esos 1000 años, su cuenta, si se hacen los cálculos, la cuenta aumentaría hasta 4.283,5 millones de dólares. ¿Vale? Fijaros que aquí la banquera aproxima a 4.300 millones, cometiéndose un error en este caso de 16,5 millones de dólares. Entonces los estudiantes pues tienen que ser conscientes en este punto que aproximar no es lo más acertado, ¿no? Especialmente cuando se trabaja pues con cantidades tan altas. Luego también se les hace otra serie de preguntas, pues para que despejen el rédito y el tiempo de la fórmula general del interés compuesto y así trabajen con conceptos como el de función radical y el de ecuación exponencial. ¿Vale? Esta actividad pues la podemos implementar al terminar el tema de funciones o bien al terminar el tema de aplicaciones de la derivada, si lo que se quiere es que los estudiantes estudien las funciones exponenciales y radicales, en este caso de manera analítica. Esto ya sería aplicarlo en primero de bachillerato, claro. Vale. La última actividad que proponemos conecta las matemáticas con la física, la tecnología y la ingeniería, ¿vale? Y la escena que hemos seleccionado, en este caso, es de la película Misión Imposible 3. Aquí nuevamente os dejo el link por si queréis visualizar la escena, pero bueno, para ponernos en contexto, el protagonista tiene que robar un arma de un rascacielos de Shanghái, ¿vale? A cambio de que los malos de la peli, pues, devuelvan a su mujer sana y salva, porque la tienen secuestrada. Para ello, pues, el protagonista y sus compañeros, pues, deben trazar un plan, ¿no? La única forma de entrar al edificio donde se encuentra ese arma que tiene que robar el protagonista es por la cubierta. Pero claro, para acceder a ella, debe saltar desde la cubierta del edificio contiguo más cercano, que se encuentra a 47,5 metros y tiene una altura de 226 metros. Pero claro, al ser este edificio más alto, una vez efectúe el salto, deberá balancearse para conseguir llegar a la cubierta, ¿no? Aquí os dejo un croquis, que aquí se ve muy bien, ¿vale? Este sería el edificio sobre el que va a saltar, se balancea y llega a la cubierta del edificio contiguo, que es al que tiene que entrar, ¿vale? Bueno, pues una vez proyectada la escena, se les hace una serie de preguntas, una serie de cuestiones básicas de trigonometría, se les adjunta el croquis, aunque bueno, según el funcionamiento de la clase, este esquema pues se podría omitir y que lo dedujeran los propios estudiantes, ¿vale? Pero bueno, en un principio se les da como ayuda y se les dice que calculen la longitud de cuerda que necesita el protagonista para que al saltar desde el edificio más alto pueda llegar balanceándose al rascacielos, ¿vale? También se les pregunta por cuál es el ángulo que ha de formar su visual con la vertical y con la horizontal antes de saltar y cuál sería la longitud del arco, en este caso de balanceo, si se supone que el ángulo que describe es recto, ¿vale? Se trabajan conceptos de geometría y trigonometría y bueno, las disciplinas involucradas, ya lo he dicho antes, física, tecnología, ingeniería y obviamente matemáticas, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría cerrar esta presentación con una serie de conclusiones. La primera de ellas es que es muy importante tener claro los objetivos que se quieren trasladar y elegir la escena más adecuada en base a estos objetivos, pues no hay que olvidar que el fin último de llevar a cabo esta propuesta es el de ayudar a los estudiantes pues en la comprensión de ciertos conceptos o procedimientos matemáticos y hacerles ver que las matemáticas pues son útiles en cualquier disciplina. Además es necesario que el profesor de matemáticas amplíe sus conocimientos en diferentes áreas y utilice de manera apropiada las tácticas de enseñanza-aprendizaje para garantizar el buen desempeño de la materia. En cuanto a la actividad propiamente dicha, va a servir, entre otras cosas, pues para favorecer la motivación de los estudiantes,
haciendo divertido, ameno y práctico el aprendizaje y sobre todo para mejorar las competencias, tanto matemática como STEM, y para enriquecer social y culturalmente la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, contextualizando los conceptos matemáticos involucrados en la actividad. Y bueno, con esto doy por concluida la presentación. Espero que haya resultado de vuestro interés. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantados, tanto mi compañera Leticia como yo, en resolverosla, pues en la medida de lo posible, ¿vale? Un saludo y nuevamente muchas gracias.